Shalom, Dios te bendiga, te habla el profeta Davis y hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios, una palabra profética que de Dios para ti es diciéndote: yo soy quien te apruebo y yo soy quien te hago reverdecer. Amén. Quiero hablar un poco acerca de una palabra que el Señor ha tratado conmigo, que el Señor ha venido hablando a través de mi espíritu. Y por eso quiero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, darte esta palabra, porque sé que los que están aquí y pronto los que puedan escuchar, amén, y puedan ver este video, puedan entender que hay un propósito, hay una palabra profética viva de la boca de Dios a través de sus siervos para despertar a su pueblo en este tiempo. Estamos en el año 2025, un año bastante significativo, un año poderoso, un año que creemos que así como la justicia y el juicio de Dios se establecerán sobre la tierra, Dios también levantará a su pueblo. Y estas fueron las palabras que vino a mi espíritu en el momento de la intimidad. Es Dios diciéndote, Dios diciéndome: yo soy quien te apruebo y yo soy quien te hago reverdecer. Amén. Así que a través de esta palabra, bendito Dios, voy a enfocarme en un acontecimiento que sucedió en el Antiguo Testamento. Todos muy bien quizás lo conocemos, y es acerca de la vara de Aarón. Quiero hablar acerca de la revelación de Dios desde el ámbito profético, esta palabra la cual pueda llegar a tu vida, la cual pueda ministrar tu corazón, así como lo ha venido ministrando a mi vida, en el nombre de Jesús. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Números capítulo 17 y vamos a leer, amén, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Todo lo que ha acontecido en este momento, en ese acontecimiento bíblico, nos podemos dar cuenta que en Israel habían ciertas polémicas en cuanto al sacerdocio y en cuanto a lo que pasó con aquellos ministros que se levantaron contra Moisés y contra Aarón, que queriendo anhelar más el sacerdocio y no conformándose con lo que Dios le ha dado, dice la palabra que por causa de la murmuración la tierra se los comió y hubo una gran mortandad en aquel entonces. Y por causa de estas cosas sucede que Jehová Dios, nuestro Dios Yahweh, envía a su profeta Moisés y al profeta Aarón en aquel momento para que trajesen unas varas. Pero hay ciertos versículos que son versículos claves que quiero tomar para traerte a revelación la palabra que Dios tiene para ti hoy, en el nombre de Jesús. Quiero que lo tomes con fe, que lo aceptes creyendo en que Dios tiene algo para ti. Amén. Entonces, como bien dije, la palabra es Dios diciéndote: yo soy quien te apruebo y yo soy quien te hace reverdecer. Amén. Entonces, en el libro de Números capítulo 17 vamos a leer desde el versículo 8. Amén, hasta el versículo 10, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Amén. Como bien sabemos o bien entendemos, habían llevado 12 varas. 12 varas habían llevado, uno por cada tribu, una vara por cada cabeza de familia. En el versículo 2 dice: 12 varas conforme a las casas de sus padres. Amén. Entonces entendemos que era Jehová quien iba a elegir, quien iba a hacer y escoger al indicado para administrar el sacerdocio de la casa de Jehová. En pocas palabras, él era el escogido, el aprobado por Yahweh para que ministrase su presencia y se encargase de toda la casa de Dios y los utensilios, la administración, la expiación y todo lo que conocemos como en aquel tiempo lo fue, las ofrendas, la expiación por los pecados y entre muchas otras cosas más. Amén. Pero quiero que tomemos la esencia o el aceite de esta revelación para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Sé
que esta cita bíblica ha sido muy predicada y son muchos los que han sacado grandes y poderosas revelaciones en cuanto a la vara de Aarón. Yo colaborar con esta palabra, lo que el Espíritu Santo en medio de la oración ministraba a mi vida, y por eso que la palabra del Espíritu a mi vida es: yo soy quien te apruebo y yo soy quien te hago reverdecer. Lo primero que quiero que aprendamos y veamos desde este punto de vista, acabamos de leer que la vara de Aarón reverdeció, dice que echó renuevos y dio un fruto llamado almendras. Y luego de que esta vara reverdeciera, fue puesta como testimonio delante de los hombres para que vieran que Dios había escogido a Aarón de la casa de Leví, y que ese era el testimonio de que Dios lo había escogido. No había excusa para las personas pensar que Moisés lo había escogido, sino que Jehová lo había escogido. Sus propios ojos habían sido testigos de que las varas habían sido introducidas en el arca del testimonio o en el tabernáculo santo, en donde estaba la gloria de Dios. Todos yendo, y al siguiente día vinieron, y la vara de Aarón había florecido como testimonio de que el Señor lo había escogido. Amén. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. La palabra vara, según el diccionario Strong, significa maquel. En una de sus raíces, la palabra vara es un significado de cayado, palo, retoño, guía o báculo. También otra raíz que se llama matic, en su número 4294, el diccionario Strong, significa cetro, significa tribu y significa sustentos. La palabra que quiero tomar de todo esto son las palabras que ya les voy a mencionar. La palabra que quiero utilizar bajo esta revelación es la palabra tribu, la palabra autoridad, la palabra cetro o la palabra báculo. Quiero que podamos entender lo que significa la palabra vara. Otra traducción para la palabra vara es que tenemos su significado como tribu. Y para la palabra tribu tenemos un significado o otra raíz que se llama retoño. Hay muchos significados acerca de la palabra vara, pero lo más profético, lo más significativo es tribu, retoño, renuevo, autoridad, báculo, cetro. Entonces, entendemos por la palabra vara como que es una tribu, como que es un retoño. Pero para la traducción de la palabra retoño tenemos la palabra clan. Y la palabra clan es una raza. Y esto quiere decir que eran grupos de personas pertenecientes a una familia. La misma palabra lo dice: tomarán una vara en representación de la cabeza de su familia, dando a entender que la vara era la representación de la persona que había sido tomada como responsable, como cabeza de su clan, como cabeza de su tribu, para que fuese aleatoriamente, directamente al lugar donde el Señor iba a decidir por su voluntad a esta persona para su servicio. Amén. Entonces, para la palabra vara tenemos entonces retoño, tenemos entonces tribu, tenemos entonces clan. Quiere decir que Dios puso en el clan, en la vara de Aarón, su nombre. Dice que Dios le dice a Moisés: pon el nombre de Aarón en la vara como representación de la casa de Leví o de la generación de los levitas. Amén. Y esta vara de este hombre, según su clan, según su familia, según su casa, fue la que floreció como aprobación de Dios de que él era el escogido para el sacerdocio. Amén. Entonces, Dios le dice: una vara por cada clan o por cada casa, y cada una llevará su nombre. Dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Amén. Entonces Aarón simbólicamente representaba esa vara. Pero la vara tiene muchos significados, como acabamos de decir, también significa autoridad. Eventualmente, si hablamos de cabeza, hablamos de paternidad, de cobertura. Entonces la vara representa paternidad, cobertura, clan, familia, representa poder, representa cetro o báculo, que es el sinónimo de
un instrumento utilizado por reyes, utilizado por gobernadores, por príncipes, que representaban la autoridad o la justicia y la equidad que poseían en sus manos. Amén. Entonces vemos que Aarón es escogido, y quiero que podamos entender esta parte para ir poder engranando una cosa de la otra. Entonces vemos que todas estas varas fueron puestas delante del tabernáculo. Delante del tabernáculo del testimonio, como ese paréntesis en que las varas estando dentro, era Jehová mismo, que al ver las 12 varas iba a escoger, a probar, a constituir, a sellar a la persona correcta conforme a su corazón para administrar en el sacerdocio. Amén. Entonces creo que Dios, desde el momento en que podemos darnos cuentas, la vara viene por casa, la vara viene por clan, la vara viene por tribu, la vara viene por familia, por cada cabeza. Dios escogió a uno por familia de las 12 tribus de Israel para poder elegir quién era el indicado o quién era y quién sería el aprobado para administrar su casa. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta que estas varas fueron puestas frente al arca del testimonio o al tabernáculo del testimonio, que representaba la gloria misma de Dios o el gobierno mismo donde él se sentaba, su trono era la representación del arca, su gloria estaba allí, de la manera que representaba un trono simbólicamente que se establecía en la tierra, donde los profetas, en este caso Moisés y Aarón, entraban a consultar a Jehová y tener una relación cuando el humo salía, cuando el humo de la ira se manifestaba, cuando se quemaba el incienso y todo este tipo de cosas que luego fueron establecidos en el libro de los Levíticos, todo el orden cronológico, el orden levítico de los sacrificios, del incienso y de todo este tipo de cosas. Amén. Para en aquel momento. Entonces, en el momento que la vara entra en representación de cada cabeza, una de esas varas debía florecer. Y en este caso, la vara de Aarón florece. Ahora, la vara de Aarón al florecer, vemos que el Señor, al escoger a Aarón, uno de los puntos claves que debemos identificar es que Dios le dice a Moisés, esta vara será como señal. En el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, o sea, ya floreció, pero vuelve a introducir en el arca del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no muera. Entonces, Aarón, por haber reverdecido su vara florecida con el fruto de almendro, retoñado en renuevos, en flores, dentro del tabernáculo, opuesto en el testimonio del Señor, donde floreció, le quedaba a la vista de los rebeldes que murmuraban y se quejaban contra Moisés y contra Aarón por su ministerio, por su llamado y por la unción que Dios había puesto sobre ellos. Les quedaba bien claros a ellos que Dios lo había escogido y que al ver la vara les enseñaba una vez más que no podían quejarse ni murmurar, porque ya no había por qué murmurar ni quejarse, porque ya Dios había constituido, ya Dios había aprobado el sacerdocio de Aarón. Entonces, la única manera de ellos vivir era a través del testimonio de la vara de Aarón que había florecido, porque él dice, e hizo Moisés como le mandó Jehová, y dice el verso 13, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. De la manera en que esto manifiesta la actitud de que ya no tengo excusa. Somos hombres muertos porque ya no podemos levantarnos contra Aarón ni contra Moisés, porque Jehová los ha constituido, Jehová los ha elegido, y la vara es el testimonio de que nosotros como rebeldes, nuestros labios, nuestra boca fue callada, y que ellos verdaderamente de su clan, de su familia, fueron los escogidos. Y eso no denigraba a las otras 11 tribus, sino que les hacía entender que Dios tenía un propósito para cada tribu y que a Dios le plació el corazón de Aarón para administrar su sacerdocio. Sin duda alguna, cada tribu tenía una
una asignación en el pueblo de Israel, pero recordemos que Moisés era el libertador. Moisés era el profeta apostólico que Dios había establecido, y Aarón era el portavoz de Moisés, pero también era profeta. Y aunque era servidor de Moisés, Dios escogió a Aarón para que le sirviera en el sacerdocio, para que administrara su casa. Dios lo escogió de su clan, de su familia como cabeza, para callar la boca, en pocas palabras, de las quejas y la murmuración del pueblo de Israel. Entonces esta vara quedó como testimonio para que los rebeldes vieran que ya no podían levantarse contra él, y que levantarse contra el sacerdocio de Aarón una vez más era la muerte. Amén. Entonces por ahí entramos más o menos a identificar. Quiero que podamos entender esta parte para que usted pueda meterse en la revelación en la cual Dios me metió para darle la palabra profética a usted. Ahora, la vara que florece o la vara florecida representa una señal. La vara representaba y representa una señal de que Dios lo había aprobado. Amén. De que Dios lo había escogido. Amén. Para terminar con la murmuración y las quejas del pueblo. Ese es un punto importante. ¿Qué pasa? Que debido a la murmuración, en el capítulo 16 de Números, sucedió un caso, y usted lo puede leer, donde la rebelión de Coré. Hay una parte en que Moisés, ya lo voy a buscar, dice en el capítulo 16, versículo 3, vemos que ellos se levantan contra el ministerio de Moisés y Aarón. Ya estaban cansados, querían más de lo que Dios le había dado a ellos, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, o sea, ustedes no son los únicos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué ustedes? Amén. Pero viene Moisés y le dice en el versículo 9: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercados a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? O sea, tenían una asignación ya. Y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Entonces vemos que había un celo, había una envidia que había causado murmuración de la misma tribu de Leví, de la misma descendencia. Había una problemática más que física, espiritual, que hoy tiene un significado bastante impresionante en cuanto al llamado y en cuanto a lo que Dios tiene para los suyos en este tiempo. Entonces, debido a esta murmuración, hubo una gran mortandad. Hubo una gran pérdida, porque ellos fueron tragados directamente por el infierno, por el Seol. Amén. Por causa de este acto indignante delante de los ojos de Jehová, al verse levantado contra los dos grandes hombres que Dios había establecido en Israel. Entonces Dios llama a Aarón, amén, para ponerle fin a este conflicto sobre la administración del sacerdocio, y lo llama del clan para que vean de que Dios lo escogió a él, el hombre conforme a su corazón. Entonces su vara, o la palabra vara, la vara de Aarón, la vara que floreció de Aarón, como bien dije, significa familia o clan. Significa también florecido. Dio, aparte de que floreció, dio renuevos, dio un fruto que fue la almendra. Todo esto tiene un significado profético. Teológicamente, este acto, este acontecimiento, habla mucho acerca de la venida, habló mucho acerca de la venida del Señor, la representación de la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso voy a entrar en esta pronta revelación. Ahora, también dice la Biblia, en el capítulo 17, mismo 8, y arrojó renuevos, dice la palabra. Entonces, solamente no floreció para testimonio, sino que arrojó renuevos. Amén. Por causa de la murmuración, Dios dice: yo escojo y yo voy a probarte de tu clan y de tu familia, de tu generación, a ti, Aarón, y te pondré como testimonio tu vara, donde está tu nombre, para que florezca. Pero dice que también echó renuevos y floreció. Ahora, la palabra renuevos también es retoño.
retoñó. Y la palabra es su significado como fructificar, crecer, descendiente o brotar. Y aquí entra una revelación bastante importante. Dice, arrojó renuevos. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu. Y quiero que usted reciba esta palabra profética. Arrojar renuevos tiene mucho que ver con una temporada nueva. En el libro de Zacarías capítulo 3, voy a dirigirme al libro de Zacarías capítulo 3, 8, porque voy a engranar estas dos palabras, 3, 8, acerca de lo mismo, algo que le pasó al sumo sacerdote Josué Josadat. Y hay una revelación profética en cuanto al sacerdocio. Ya voy a engranar esto, voy a explicar un poco más, pero quiero que poco a poco podamos entender lo de la vara. Echa renuevos, la palabra renuevos, retoño, fructificó, descendiente, brotó. Entonces cuando Dios le dice a Aarón, no solamente tu vara lleva tu nombre, no solamente te aprobé, sino que echó renuevos. Estaba hablando, y esta es la voz del Espíritu Santo a mí. Esta es la voz del Espíritu Santo a mí. Y la voz del Espíritu Santo a ti. Esto le abría un panorama profético a Aarón de que le decía de que era una nueva temporada de algo elevado. Era la temporada, el echar renuevos la vara, era el símbolo profético de una temporada, de una unción elevada, de un nuevo nivel no conocido, de un nivel sobrenatural que iba a diferenciarlo de su clan, de su familia, de su generación o de su parentela. Y quiero que en Zacarías capítulo 3, 8 dice de la siguiente manera: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Miren lo que dice, aquí entra la voz profética del Espíritu. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. La misma palabra, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. En el libro de Isaías capítulo 54 dice, olvídate de las cosas pasadas y no la traigas a memoria delante de mí, dice Jehová, porque yo hago cosas nuevas, dice Jehová. No te las haré conocer, das una pregunta al Señor. Entonces la palabra renuevo, que la vara echar renuevo era de que te aprobé. Yo te escogí en presencia para testimonio a tu clan de que yo te he aprobado como mi sacerdote para que te administres mis casas. Pero no solamente eso, sino que tu vara, tu nombre, a quien yo escogí, echó renuevos. Y ese renuevo es un nivel alto, algo que jamás tú en tu vida habías experimentado, algo nuevo, un renuevo sobrenatural, un nivel que te iba a diferenciar de muchas personas, algo tan pero tan fresco que te iba a diferenciar de toda la descendencia pasada, porque en ti en adelante, en tu renuevo, en esa vara arrojar renuevo, le estaba diciendo a Aarón, yo abro espacio a un sacerdocio muy sobrenatural, a una temporada muy elevada espiritualmente, a una unción que tú jamás en tu vida has visto, porque también dice, yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén, eso es un punto interesante. También, como acabo de decir, simbólicamente la vara de Aarón teológicamente representa la venida del Mesías. ¿Ok? En cuanto a profecía. Entonces, el arrojar renuevos la vara representa un sacerdocio, escuchen, bajo una unción libertadora. ¿Por qué digo bajo una unción libertadora y santa? Todo esto que usted está escuchando acá cayó sobre Jesús. Esto es el cumplimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Ya vamos a ir allá. Este renuevos, o el hecho de que la vara echara arrojos de renuevo, era una unción de libertad que venía sobre el sacerdocio de Aarón. Porque de ese mismo sacerdocio es el que toma Cristo Jesús genealógicamente. Y él se hizo sumo sacerdote. Amén. Que como cordero derramó su sangre, una sangre más elevada
que la sangre de los machos cabros por la cual se expiaba por los pecados del pueblo de Israel, sino que Él entró como el sumo, y eso es lo que voy a explicar. Ahora, la unción de este renuevo era una unción para liberación, era una unción bajo un sacerdocio de liberación, un sacerdocio de santidad. Ahora, esto lo confirma el mismo Dios en el capítulo 18 de Números, versículo 8. Y mire lo que dice. 18:8 dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, y todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado. Y aquí viene la palabra profética, la palabra de revelación. Por la razón de la unción. Por la razón de la unción te he dado autoridad en el sacerdocio de tomar todas las ofrendas, de ministrar todas las cosas por la unción que había en el sacerdocio. Ese era el arrojo de renuevos. Ese era el renuevo que había traído consigo la flor de la vara. O sea, era algo totalmente sobrenatural. Amén. Por la unción yo te he dado toda esta responsabilidad, la unción santa. Y quiero hablar porque Jesucristo también dice: porque la unción de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Está sobre mí por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos. Vea, la unción de liberación, la unción le habría una temporada de gloria, una temporada de unción. El renuevo que viene sobre un hijo, que viene sobre uno que Dios dice: yo te pongo a ti como testimonio público de los que se quejan y de los que se murmuran, de tu clan, de tu familia, de tu parentela, de tu generación. Te pongo a ti como testimonio de que tu vara florece. Tráeme esa vara, tráeme la vara que lleva tu nombre, para ponerla al testimonio público de los demonios en el mundo espiritual y de las personas que no creen en lo que Dios puso en ti, porque no solamente trae flores esa vara, sino que trae un renuevo. Y ese renuevo en lo profético es porque es una temporada donde tú jamás en tu vida te habías movido en una unción del sacerdocio de liberación, una unción de sacerdocio santa, una unción de un sacerdocio de poder, una unción donde ministrarás en la casa. Aarón iba a ministrar bajo una unción. Dice: por la unción te doy la responsabilidad de mis ofrendas, por la unción te doy la responsabilidad de mi casa, por la unción que yo he puesto sobre ti. Algo que jamás tú en tus tiempos pasados habías experimentado, simplemente porque yo te aprobé e hice que tu nombre en tu vara, como representación de la cabeza de tu clan, floreciera. Amén. Entonces también tenemos como número 2 en esta revelación es lo siguiente. Dice que por causa de Jehová esto quedó como señal o como testimonio a todos los rebeldes. Y cuando yo leo esta parte, el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Que el Señor me llevó a Colosenses capítulo 2. Cuando estuve en esta parte, me llevó Colosenses 2 versículo 15. Porque cuando hablamos del testimonio, santo Jehová, esto que sucede en Aarón se cumple en la cruz del Calvario. Y que en aquel tiempo Dios llamaron al sacerdocio arónico, de la casa de Leví genealógicamente. Y de generación en generación, esta paternidad o esta cobertura quedaba como herencia a los hijos de los hijos de los hijos por generación perpetua, por la unción de Jehová, de ministrar en la casa de Jehová. Pero en Cristo Jesús se cumple que Él, como sumo sacerdote, es el testimonio en la cruz del Calvario. La vara era el testimonio frente del arca del testimonio sobre los rebeldes, para que vieran
Y al ver esta vara florecida, los rebeldes no iban a morir ni iban a poder murmurar, porque de lo contrario morían. Lo que los mantenía vivos en el sacerdocio de Aarón era la vara que florecía. Al ver y decir, wow, esa vara representa a Aarón escogido, representa el sacerdocio de Aarón. No puedo hablar, no puedo murmurar, porque en la vara está la dependencia de mi vida. Si yo hablo, si yo murmuro, soy hombre muerto. Entonces en Cristo Jesús, esta vara se cumple en Colosenses 2, 14, 15, en el sacerdocio del Mesías, en el sacerdocio de Yeshua HaMashiach, en el sacerdocio del Abba, en el sacerdocio del Hijo unigénito de Dios como Cordero, como sumo, en la cruz del Calvario, siendo abandonado, siendo atribulado, siendo castigado por el pecado de la humanidad y por todas las cosas y la iniquidad que estaba arrastrando. En Colosenses 2, 15, Él fue el testimonio público a los demonios principalmente, y a todos los que no creían en el sacerdocio de él. El Aarón, él era el Aarón. Y dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. El testimonio de Aarón en el arca del pacto es nuestro testimonio en Cristo, en la cruz del Calvario. Para a todo lo que se refiere alma, a vida, todo lo que no crea en esa vara, en ese renuevo en Cristo Jesús, no tendrá la vida eterna. Y los demonios públicamente vieron el testimonio del Padre sobre el Hijo en la cruz del Calvario, por lo tanto los puso debajo de sus pies. Y no solamente eso, sino que ese brotar dio un fruto, y ese fruto representa la resurrección del Mashiach. La representación de Cristo en la resurrección, el almendro. Cristo fue el testimonio a todos los rebeldes que no creyeron en el sacerdocio de Jesús. Ahora, por medio de Cristo, nosotros somos elegidos. En Cristo somos aprobados a través del Espíritu Santo. Ahora, venga acá, hay otra revelación aquí. Porque tú eres la vara de tu clan. Cristo es nuestro patriarca, nuestra paternidad en el Padre a través del Hijo. Y gracias al Abba clamamos Padre, Papito. Y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos, porque aceptamos el sacerdocio mediante su sangre. Y en su sacerdocio también nosotros representamos la vara. Y que aún Él sigue, así como Aarón, trayendo frente a su testimonio en Cristo Jesús. Porque ahora es en Cristo Jesús, trae una aprobación a través de lo que Él escoge. Entonces tú y yo representamos la vara, quien Dios a través de un clan, a través de una generación, a través de una parentela escoge y pone tu nombre en esa vara, para que esa vara, frente al testimonio que es Cristo, quien escoge desde antes de la fundación del mundo mediante el Espíritu, nos apruebe y nos haga actos y dignos para el sacerdocio. Esto también causa un efecto colateral. Ahora pregunte, ¿cuál es ese efecto colateral? El sacerdocio de Aarón arropó a toda su generación, porque dice en el capítulo 18, Números capítulo 18, versículo 1, afecta a su familia. Y miren lo que dice: Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, para que entre en el sacerdocio de Cristo, que a través del testimonio del Calvario recibe la revelación de la sangre,
le es perdonado su pecado y entra en el sacerdocio, Dios pone su nombre en tu vara, en representación de tu clan, en representación de tu generación, en representación de tu familia. Y tu llamado, tu asignación, la aprobación de Dios sobre ti trae un efecto colateral. De Hechos capítulo 16, versículo 32, cree tú y toda tu casa será salva. Donde el efecto colateral es que arropa a toda tu familia, porque el llamado de Aarón trajo un efecto sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre la casa de su padre, siendo la cabeza, siendo el representante del sacerdocio, la cual Dios había establecido para la multiplicación de su clan, para la multiplicación de su tribu bajo la unción que Dios había establecido en el sacerdocio de Aarón. Ahora en Cristo Jesús Dios te escogió a ti, Dios te llamó a ti, Dios te levantó a ti, en quien Dios puso tu nombre en su vara y frente al arca del testimonio que es Cristo, mediante la cruz del Calvario y mediante su sangre dijo: fulano de tal, lo apruebo yo. Y en ese aprobar trajo una causa colateral en la cual tú vas a afectar a tus hijos, a los hijos de los hijos, a tu primo, a tu prima, a tu tío, a tu tía, y tu familia principalmente va a conocer el testimonio público del llamado bajo el sacerdocio de Cristo que Dios estableció en tu vida. Ahora, número 2 de esta misma revelación. Esto fue para señal. Oiga bien, este testimonio que en Cristo en la cruz, que en Aarón en el renuevo de la vara, dejó como señal para que se acabe la queja y la murmuración. El Espíritu Santo hablaba a mi espíritu. Y lo impacto y deseo que esta palabra selle tu espíritu y tu alma. El aprobar de Dios sobre ti tiene una consecuencia de una unción a la cual Dios te hace responsable de ministrar su presencia y su casa. Bajo el don, bajo el llamado, bajo tu familia, bajo tu clan, Dios te escoge para que seas el final de la iniquidad. Porque tú eres el testimonio en tu familia. Cristo en ti, a través de ti, por el Espíritu, son el testimonio a los demonios, a la iniquidad, a la rebelión y al pecado, poniéndole el fin y dándole entrada al sacerdocio de Cristo a tu generación, a tu clan y a tu descendencia, quitando a la iniquidad, que es la representación de los rebeldes. Y los demonios mirarán y verán el testimonio de la cruz del Calvario en ti y dirán: esa vara ha hecho renuevos, esa vara floreció. Dios puso el nombre de ti en esa vara y en Cristo dio testimonio y quedó como señal en tu familia, en tu generación, bajo el sacerdocio de Cristo, de que la iniquidad se desapareció en tu familia, de que la miseria se desapareció, de que la mentira se fue, de que la prostitución se acabó, de que la droga se fue, de que la rebelión se despegó de tu familia y de tu generación y de tus hijos, porque tú eres el testimonio, la señal a los hijos rebeldes, y no solamente al mundo espiritual, sino también a lo físico. Porque hay personas que no reconocen tu llamado, hay personas que no creen en tu llamado, hay personas que te denigran, se quejan de ti, te murmuran, hay personas que lanzan oraciones hechiceras contra ti. Hay personas que se levantan contra el plan de Yahweh sobre ti. Tu llamado es el testimonio frente del Señor, frente de la cruz ahora, bajo el sacerdocio de Cristo, en representación del sacerdocio de Aarón en Cristo a nosotros. Y nos dice 2 de Timoteo 2:15 de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado. Procura presentarte aprobado. Él es quien te aprueba. Dios te dice: yo soy quien te aprueba, yo soy quien te hago reverdecer. Preséntate ante mí, porque tu nombre está frente de mi testimonio, tu nombre está frente de mí. En representación de tu clan yo te escogí a ti. No te sigas preguntando el por qué Dios me escogió a mí, el por qué Dios no escogió a otro, el por qué Dios no llamó a otro. Por la unción de Jehová que reposó sobre Cristo, reposa sobre ti.
En cuanto al llamado, en cuanto al sacerdocio que Jehová derramó sobre tu vida. Te ha escogido a ti para que te presentes diligentemente, aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse por la unción y la responsabilidad que tienes en el sacerdocio de Cristo, por la fe, porque eres un bienaventurado, dotado por el Espíritu en dones, que debe ser lavado, purificado en humildad y no en soberbia, bajo el sacerdocio en responsabilidad, porque déjeme decirle que bajo este sacerdocio hay reglas, amado. Bajo este sacerdocio hay responsabilidad, porque eso fue lo que le dijo Dios a Aarón. Y déjeme llevarlo nuevamente a Números capítulo 18. Dios le dijo a Aarón, hay ciertas reglas, Aarón. Y el versículo 5 le dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Eres el intercesor, eres el responsable. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dado a vosotros en don de Jehová. Dado a vosotros el don de Jehová. Hay un don que debe ser administrado, es el don del servicio, que está en el Espíritu a través de ti, bajo el sacerdocio de Cristo. Pero dice que a través de este don del servicio, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, Dios te llamó a administrar sus riquezas en Cristo Jesús, administrar la gracia. Bienaventurado eres, Él es quien te aprueba. No te aflijas en la circunstancia, no te aflijas en el proceso, porque aún no ves la mano de Dios. Él es quien te aprueba. Preséntate aprobado con diligencia, como alguien que no tiene de qué avergonzarse en este bendito llamado. Si eres el único quizás de tu clan. Dice, mas tú y tus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. No permitas que otro administre el sacerdocio que Dios puso sobre ti. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, Aarón. En Cristo Jesús levanta tu bandera, levanta tu cabeza. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ministra por la cual Jesús te llamó a ministrar en su sacerdocio. Púlgate de toda iniquidad. Límpiate de todo. Quita el velo de tus ojos. Quita la sordera de tus oídos. Entra, porque Dios te dio una responsabilidad. Hay leyes que someterse. Hay un monarca, hay un rey celestial bajo su trono que te estableció a ti como el clan, la cabeza, bajo su paternidad, bajo su maternidad, bajo el sacerdocio de Cristo. Te hizo ministro competente para que ministres en su casa. Bienaventurado eres en tu llamado, bienaventurado eres en tu casa, bienaventurado eres en tu familia. Administra, no permitas que otro, no permitas que la murmuración, que la queja, no permitas que las circunstancias, que el proceso hagan que otro tome el lugar por el cual Cristo en tu nombre, en su vara, hizo florecer mientras estaba frente al tabernáculo. No permitas que Satanás dañe el propósito por el cual Jesús te levantó. No permitas que la aflicción, que la amargura, que el hermano, que la hermana que no cree, que te critica, que te murmura, que se levanta contra ti, te haga pensar lo contrario, porque Dios le dijo a Aarón, otro que entre en el sacerdocio, que no sea tú, el cual le di el don de mi unción para ministrar mis ofrendas y mi riqueza, por mi don, por mi unción, por el don del servicio. Otro que entre a administrar mi presencia, que no seas tú, ese morirá, porque no lo llamé yo a él, lo llamé yo a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ministra lo que Dios te entregó con sabiduría. Santiago 1 dice, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios con fe, no dudando, dice la palabra de Dios. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos este bendito sacerdocio. Quiero que selles Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dios te dice, mas vosotros sois linaje escogido a través de Cristo,
real sacerdocio por el sumo sacerdote que es Cristo. Eres una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, es tu responsabilidad, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tu responsabilidad de anunciar diligentemente, aprobado, porque yo soy quien te aprobé, dice el Señor. Yo soy quien hizo y puso tu nombre en esa vara para que echara renuevo, para que caminara bajo mi unción, para que administraras mi casa. Levanta tu cabeza de la prueba del desierto, levanta tu cabeza, porque te pondré como testimonio a muchos en el mundo espiritual, porque hubo uno que hizo y puso bajo su dominio toda potestad, siendo él la vara de Aarón en la cruz del Calvario, siendo él el testimonio a los demonios, a la humanidad y a la muerte, quien a través de esta muerte resucitó al tercer día para entregarnos un sacerdocio eterno. Él entró como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Hebreos 4:16 dice: entrad confiadamente en el trono de la gracia, en quien tenéis el oportuno socorro. Es ahí donde tú ministras en la presencia de Dios, donde están sus misterios, donde está la unción, donde está su presencia, donde están los misterios por los cuales Jesucristo te entregó a ti a ministrar, no a otro. Fue a ti que el Señor te llamó, fue a ti que el Señor puso su nombre en esa vara y dijo: él yo lo pondré como señal, a testimonio de demonios, a testimonio de gente que bajo los deseos de la carne están aquí puestos para hacerte caer. Ellos, la señal de la vida eterna, está en la cruz del Calvario y bajo el sacerdocio. Todo lo que se levante, dice la palabra, toda lengua que se levante, dice, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti, dice la palabra, será condenada. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste aprobado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te selló y Él dijo: él caminará bajo mi renuevo, ella caminará bajo mi renuevo, porque yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Yo soy quien hago cosas que jamás tú has visto, cosas que jamás tú has conocido, porque hay una unción nueva, hay una unción fresca. Si te decepcionaste en el ministerio, si te hirieron en el ministerio, si te hicieron llorar en el llamado, cuando ministrabas te encontraste como Aarón y Moisés, donde te dijeron: quién eres tú para guiarme, quién eres tú para darme palabra, quién eres tú para profetizarme. Tengo una buena noticia. Moisés dijo: hoy tú y yo, Coré, y los tuyos, nos presentaremos delante de Jehová, y te darás cuenta que mi llamado no es voluntad propia, sino que mi llamado es un llamado establecido por Jehová de los ejércitos. Y sabrás quién es profeta, sabrás quién fue escogido y quién fue llamado. A veces en este bendito caminar somos trillados y procesados bajo el caminar de la gracia, y aunque se levanten, Dios te dice: vuelve a soñar, vuelve a creer en el pacto, pero no como antes, porque aunque yo soy el Dios de ayer, yo hago todos los días cosas nuevas, porque el Salmo dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y Él siempre hace cosas nuevas. No quieres buscar a Dios como lo buscaste ayer, no quieras sentir la misma unción con la que la sentías ayer, porque Dios todos los días hace cosas nuevas. Zacarías dice: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, y esa vara arrojó renuevos delante de la vara del profeta Aarón. Eres una nación santa, escogida, pueblo adquirido por Dios, pueblo santo, adquirido por el Señor. Dios te llamó al sacerdocio para administrar el don del servicio. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera: para allá voy a terminar. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en el espíritu, perdona, reforma tu alma y tu mente. Aviva el Espíritu Santo en ti, sirviendo con fervor, no siendo perezoso en este sacerdocio, porque es grande lo que Dios ha puesto en ti, mujer y hombre de Dios que me escuchas.
Guarda el sacerdocio para que seas ministro competente, porque fuimos llamados como ministros competentes de este nuevo pacto. Segunda de Corintios dice, capítulo 3, versículos 6 y 8, dice de la siguiente manera, alabado sea Dios. Dice, por honra, segunda de Corintios 3, 8 dice, porque el ministerio el cual asimismo nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto. Diga, yo soy ministro de un nuevo pacto en Cristo Jesús. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en piedra fue con gloria, hablando de Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que está bajo Cristo? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Somos ministros, sacerdotes bajo este nuevo pacto, ministros competentes. ¿Sabe qué quiere decir la palabra competente? Gente aprobada. La palabra competente es gente que tiene todas las facetas, gente que tiene para los ojos de Dios, tiene las características adecuadas para Dios. Quizás para ti no, pero para Dios sí. Tiene los pensamientos adecuados para Dios, quizás para ti no, pero para Dios sí. Tiene lo necesario para Dios, quizás para ti no, pero para Dios sí. Una persona competente es una persona preparada en el espíritu, una persona guerrera, una persona que está absorbente a las cosas del reino, una persona que está bajo la paternidad del Shaddai, bajo la paternidad de Jehová, bajo la maternidad del Shaddai y bajo la autoridad del Espíritu Santo aquí en la tierra, estableciendo la monarquía celestial sobre la tierra, bajo una unción de libertad, bajo una unción de liberación, bajo una unción de libertad a los cautivos y salvando las almas que están perdidas, siendo tú en la cabeza de tu familia. Aunque eres el menospreciado, el que nadie creyó en tu familia, Dios te levantó a ti de tu clan, de tu descendencia, para que tú puedas dar testimonio como señal de que el Señor se ha metido en tu casa a traer un cambio. Para cerrar, quiero que usted vea a dónde me llevó el Espíritu Santo a causa del fruto de la almendra. Yo sé que muchos han predicado y han dicho que la almendra sirve para medicina, para sanidad, pero yo no quiero refijarme en eso. Yo quiero fijarme en la almendra, en lo que el Espíritu Santo me habló a mi espíritu, y es que la almendra representa a una persona que en el sacerdocio de Aarón quedó como testimonio en Cristo Jesús, se cumple en el Calvario bajo el sacerdocio del Rey, el Mesías Jesús de Nazaret. La palabra fruto significa shakei o shakat, que significa despertar o observar. Es uno de los primeros árboles, dice aquí. Este fruto del almendro es uno de los primeros árboles en despertar su fruto. Y esto habla de la resurrección de Cristo y del entronamiento de Él en la diestra del Padre. Hay una revelación profética, y con esto cierro, y es que el nuevo avivamiento, el fruto representa, mire bien, el fruto que reverdece en ti es Cristo Jesús. Y este fruto es el nuevo avivamiento establecido de Cristo a través de ti, sobre una unción a través del Padre, sobre una unción a través del Hijo, dado a través del Espíritu Santo sobre ti para administrarlo a la iglesia. La almendra, desde el susurro del Espíritu Santo que me hablaba cuando sacaba esta palabra, cuando me dio esta palabra en el Espíritu, su susurro era lo siguiente: la almendra es la deidad y la plenitud de Cristo y la autoridad de la vida y la sanidad de Cristo Jesús. Es la vida del Hijo sobre uno que ha florecido en Cristo Jesús. El almendro es Cristo Jesús. El almendro es la deidad y la plenitud completa en Cristo a través de ti. El almendro es la vida de Dios que no estuvo en el primer hombre, que sí estuvo en Cristo y que en Cristo está en nosotros. El almendro es la representación
unción, de un nuevo avivamiento a través de ti por medio del sacerdocio de Cristo, imputado en ti en justicia, imputado en ti en gracia. Entonces aprovecha, despiértate, porque el fruto representa despertar, el fruto representa observar. En otra traducción, el fruto almendro representa acelerar la visión. Es el tiempo de que tú, como vara de tu familia, aceleres a través de la obediencia, te sometas al sacerdocio del Mesías, vayas, como dice Pablo en Gálatas 2:20, a la cruz del Calvario y seas crucificado con Cristo, mates a tu yo, continúes peleando en la reforma de tu alma, porque hay una responsabilidad, hay un sacerdocio establecido en tu vida. Y como profeta de Dios te digo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, despierta del dormimiento, despierta del adormecimiento, porque la almendra, esa almendra en la cruz ya resucitó, esa almendra brotó, esa almendra trajo vida y vida en abundancia. Esa almendra dice que cuando el Espíritu viniese sobre vosotros, correrán como ríos de agua viva. Esa almendra que es Cristo Jesús, bajo su sacerdocio, representa el avivamiento de Isaías capítulo 11, donde los 7 espíritus de Dios reposaron sobre él, toda la deidad y la plenitud. Dice la palabra Colosenses 2:9, la deidad y la plenitud está en Cristo Jesús, y vosotros estáis completos en él, dice la palabra. En el libro de Isaías capítulo 61:1 dice: porque la unción de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar, dice la palabra, para libertar a los cautivos y sacar de las cárceles a los que están encarcelados, para pregonar el año agradable de Jehová. Esa unción, esa vida, esa resurrección de Cristo está en ti, porque tú eres la representación de Cristo en la tierra. Hijo, hija, ministro que me escucha, o pastor, o quien sea que me estés escuchando, despierta. El fruto del Espíritu a través de esta palabra, despierta, y declaro sobre tu espíritu un despertar como Ageo. Declaro sobre tu espíritu un avivar como Ageo. Es el tiempo en este año 2025, este año 5785, 5750 y pico, dice la palabra en el calendario hebreo, que es necesario despertar. Bajo este calendario la venida de Cristo viene cada vez más a la iglesia. La apostasía se está entronando, Babilonia se está entronando, la reina del cielo está venciendo, y la iglesia se está dejando acomodar al sistema de Babilonia la grande, la madre que se dice llamar en Apocalipsis, que le da cobertura a todos los falsos profetas y a aquellos que buscan su propio provecho. Pero yo me levanto y te digo en el nombre de Jesús, ese almendro en Cristo florece en ti, esa plenitud, esa deidad, esa unción opera en el sacerdocio por el cual Dios te escogió, por el cual Dios me llamó, a través de milagros, de prodigios, de cosas que jamás en tu vida has visto. Hija, hijo, levántate, no te decepciones, no se ha acabado todo. Aún queda cosas por qué batallar, aún queda cosas por qué pelear, aún quedan cosas por qué levantarse, que a través de lo que Dios estableció en ti le sirve al cuerpo de Cristo. Alabado sea su nombre. Levántate, levántate, levántate tú que me escuchas, en el nombre de Jesús. En el sacerdocio de Aarón dice: es Cristo el almendro, aun cuando tu vara está seca, yo te hago reverdecer, dice el Señor. Dice el Señor: yo de tu clan te llamé, yo de tu casa te escogí, para señalar a los rebeldes y a todos los que se quejan, demonios y personas, y los que murmuran, para que seas el testimonio por el cual mi cruz, por el cual la cruz del Calvario floreció y brotó su fruto por amor a ti, y para que tú te complementara bajo la ley de complementación en su resurrección. Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo brotó el almendro de sí, que era Cristo Jesús en él. Entonces la palabra profética sobre tu vida es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que pulgues tu espíritu y tu alma de todo aquello que te separa de la presencia. Deja de estar
preguntándote cuándo es el tiempo es ahora. Ven a Cristo si no has venido a Cristo, acepta al Señor, recibe lo que su tiempo se acaba y su venida se acerca. Ten mucho cuidado, preserva tu salvación hasta el final. Cuídate de los falsos profetas y falsos maestros, amadores de sí mismos, dados al vino, que con astucia emplean el engaño, dice la palabra. Ten cuidado de la apostasía. Ten cuidado, huye de la fornicación y del adulterio, empápate en Cristo. Todo comienza en la cruz del Calvario, todo comienza ahí, todo comienza en el Gólgota, todo comienza ahí para de ahí extenderse a lo que Dios tiene para ti. Es necesario entender esta bendita revelación. Esta palabra el Espíritu Santo me la dio a mí el Señor. En mi espíritu la selló. Fuimos llamados a administrar su casa, al sacerdocio. No temas a lo que dice el hombre, levántate en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, yo te pido al Señor que guarde tu vida. Honro tu vida, quien sea que me escuche, que la paz del Señor repose sobre ti. Declaro una unción fresca y sobrenatural. En el nombre poderoso de su palabra, que no volverá vacía a ti. Aquí tu servidor, el profeta Davis Hernández, desde este lugar, desde este panorama, sin importar lo que está en la adversidad, creer en que Dios nos escogió, Dios nos aprobó, Dios es quien nos aprueba. Como Él me dijo, yo soy quien te apruebo. Yo soy quien te apruebo y quien te hago reverdecer. Bajo el sacerdocio de Cristo, bajo su paternidad y bajo la maternidad del Shaddai, completamente establecidos en su monarquía para establecer su sacerdocio sobre toda la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.